Dios les bendiga, Dios les guarde, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan a través de las redes sociales. Como siempre les digo, que la paz de Dios esté con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Estamos más que regocijados, estamos contentos por esta oportunidad que el Señor nos ha brindado de estar un día más aquí, presentándoles otro episodio de Sembrando las Semillas Podcast. Damos gracias, ¿verdad?, a nuestro colaborador de Cancha Life, Luis. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo. Persona que, ¿verdad?, cualquier problemita que tenemos, lo contactamos y siempre está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos en lo que pueda, ¿verdad?, de ser útil. Y estamos contentos porque hoy andamos con alguien que conocemos, alguien que hemos visto su crecimiento. Quizás no conozcamos mucho de su vida antes, ¿verdad? Porque él es mucho mayor que yo, ¿verdad? No tanto, somos jóvenes, Adiel. Tanto. Pero, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad?, su trayecto desde que está con nosotros, así que ha sido más de bendición para nuestras vidas, así que yo voy a esperar que él se presente a sí mismo. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga a todo aquel que puede estar conectado, se va a conectar durante este tiempo de bendición. Estamos contentos, Amén. nuestro hermano Cristian. Estamos contentos porque Dios nos ha regalado una noche más para hacer su voluntad. Sí, Señor. Amén. Amén. Así que, como ustedes saben, siempre me gusta comenzar, ¿verdad?, estas conversaciones, porque no tanto la entrevista, son conversaciones, ¿verdad?, para poder ir dándole forma a lo que queremos traer en la noche de hoy. Y es que Adiel, ¿verdad?, nos puede explicar a mí y a la audiencia que nos va a ver más adelante dónde creció Adiel, cómo fue su niñez, cómo fue, ¿verdad?, ser juvenil, un joven intermedio. ¿Cómo creció Adiel en este barrio, el Coco de Salinas? Mira, hermano Cristian, pues Adiel se crió aquí en el pueblo de San Inés, en el barrio Coco Nuevo. La niñez de Adiel, te puedo explicar, fue muy interesante, una vida sana y criado con unos principios intachables, ya que mi padre Aniceto Ortiz y mi madre Noemi Romero, Amén. me criaron base a unos principios intachables y una vida bien feliz, en armonía Amén. en este barrio, en el barrio Coco de Salinas. Amén. ¿Quién no conoce a Aniceto aquí en el Coco? Eso Sí, es aquí muy reconocido. Entonces, Adiel, tuviste una niñez, ¿verdad? Dentro de todo, tuviste una niñez buena. Aunque sí. siempre te instruyeron, ¿verdad? Siempre lo que eran los valores, Ujú. ¿verdad?, de la vida. Eh, siempre tuviste una niñez muy buena. Así, hermano Cristian, una niñez muy buena y criado en unos principios bien, como expresé anteriormente, intachables. Amén. Entonces, Adiel, ¿qué nos puedes contar en base a que tuviste esa niñez, ¿verdad?, con principios intachables? ¿Cómo fue Adiel llegando a la, quizás a ser un joven intermedio o ya entrando a esa juventud como tal? ¿Qué hacía Adiel en esa juventud intermedia, ya joven? Pues mira, a Diez le gustaba mucho el deporte del baloncesto, le gustaba trillar bicicleta, como todo joven Ujú. y bien conocido en el barrio. Y un muchacho humilde. Amén. La juventud de Adiel fue un muchacho muy humilde, como expresé anteriormente, y conocido en el barrio, dejándose querer de todo el mundo. Amén. Adiel, te pregunto, de niñez o de juventud intermedia, ¿nunca tuviste ese acercamiento con el Señor? ¿Venías a la iglesia? Eh, ¿Asistías a la iglesia desde niño o no hubo eso en tu vida de niñez? Sí, mira, hermano Cristian, ¿qué te puedo decir? Yo fui criado, te puedo decir en el Evangelio. En el Amén. Evangelio me traían a la escuela bíblica. También me llevaban a la escuela bíblica al hogar de donde vivía, en casa de mis padres. Y me inculcaron la palabra del Señor. Me inculcaron la palabra del Señor hasta que llegó un momento de mi vida, pues que decidí tomar las riendas de mi vida.
Decidí, pero fui criado en el Evangelio hasta llegó entonces que decidí tomar las riendas de mi vida, cogiendo el camino incorrecto. Entonces, Adiel, llega ese momento en tu vida que, como bien tú dices aquí, decidiste por ti mismo, por tu propia opinión, quizás creyendo lo que querías hacer, tomaste la rienda de tu vida. ¿Qué fue, por qué llegó esa decisión a tu vida? ¿Qué fue lo que hizo que Adiel Ortiz tomara las riendas de su vida y empezara a hacer lo que para él parecía que estaba bien? Pues mira, hermano Cristian, te puedo decir que en este mundo, pues, como dicen por ahí, que jala el ser humano, el mismo enemigo, porque está el enemigo dice la palabra que anda como los rugientes, y decidí tomar las riendas de mi vida y cogí el camino incorrecto, a vivir errante en este mundo. Por eso la palabra expresa que el ser humano no se puede hacer sabio en su propia opinión. Y eso le pasó a Adiel Ortiz Romero. Creía que hacía las cosas bien, pero iba rumbo abajo. Hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Amén. Si no había una misericordia, habían unas rodillas dobladas, que fueron mi abuela Doña María Romero Amén. y Ermelinda Rosa, Amén. que clamaban día y noche por mí, clamaban día y noche por mis hermanos. Y podemos ver que esas oraciones cumplidas al sol de hoy. Pero cuando el ser humano toma las riendas de su vida, en su propio pensamiento, hay unas consecuencias. Pues Adiel recibe unas consecuencias negativas, porque hay consecuencias positivas, hermano Cristian. Sí, amén. Pero llegó el momento de la vida de Adiel Ortiz Romero que llegaron esas consecuencias negativas de mi vida. Y me surgieron muchas consecuencias negativas en mi vida, hermano Cristian. Muchas que si podemos empezar a hablar, no terminamos la entrevista, no terminamos esta noche. Pero sí te puedo decir que ese Adiel Ortiz Romero tomó el camino incorrecto. Amén. Entonces, nos dice que el tomar la rienda de tu vida, en ese momento, siendo joven, trajeron, tristemente, unas consecuencias a la vida de Adiel Ortiz. ¿Qué nos puedes decir en base a esas consecuencias? O sea, o qué consecuencias llegaron a tu vida que tú dijiste, espérate, yo quise tomar las riendas de mi vida y estoy viendo que lo que creía que estaba bien para mí, estoy viendo que solamente me está trayendo consecuencias negativas a mi vida. Pues te puedo decir, hermano Cristian, que llegó el momento de mi vida, para echar un resumen, que creía que estaban las cosas bien y yo hacía las cosas bien. Entonces vivía día tras día, noche tras noche, en este mundo errante y como dice, te hace ver el enemigo, gozar la vida. Gozar la vida y me amanecía todos los weekends. Mi madre me esperaba allí en la sala, llorando, esperando a Adiel Ortiz Romero, creyendo que estaba gozando la vida. Mira, porque el diablo engaña al ser humano. Sí, el diablo engaña al ser humano. El diablo te dice, goza ahora y paga después. ¿Tú sabes por qué, Cristian? Porque cuando dice paga después, es que cuando llegue ese momento y estés en el infierno. Porque el infierno es real. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Pero todo aquel que no reacciona y se agarra de Jesús, va a llegar a ese lugar, hermano Cristian. Y Adiel Ortiz Romero estaba en ese camino errantemente. Uno de los sucesos que llegó a mi vida, que muchos accidentes, podemos decir, llegó el momento que me tiraron con armas de fuego, y creía que era suerte que tenía, pero había una misericordia de Dios. Sí, Señor. Había una misericordia de Dios que me estaba arropando, hermano Cristian. Y eran las rodillas dobladas de mis abuelas, de mi familia, que eran pentecostales, que son pentecostales, y clamaban día y noche por mí, por mis hermanos. Y otro de los sucesos fue que podemos expresar y testificar cuando yo andaba en base a mi pensamiento, que llegó a mi vida y fui contra la ley. Fui contra la ley y fui a tenerla a la cárcel. Pero fue un escenario de dolor, de lágrimas, de tristeza, porque las consecuencias negativas que llegaron a mi vida arroparon a mi familia,
arroparon a mis hermanos, arroparon a mis padres, arroparon a mis tías y mis abuelas. Y muchas amistades a través de mis consecuencias negativas. Y fui a llegar allá a la cárcel, donde Dios permitió en mi vida que llegaran esas consecuencias por no hacerle caso. ¿Tú sabes cuántas veces llamó Dios a Adiel Ortiz Romero? A través de un tratado, Cristian, a través de una invitación a la cárcel, a través de decirme, Cristo te ama. ¿Tú sabes cuántas veces? Y mi abuela me decía, mira muchacho, coge para la iglesia. Y yo hacía caso omiso porque era la voz de Dios. Por eso la palabra dice que no tomes en poco el consejo de Dios en tu vida. Sí. Que no endurezcáis vuestros corazones cuando oiga la voz de Dios. Y posiblemente yo no entendía, pero era la voz de Dios que quería cuidar, que quería hacer la obra en mi vida. Pero yo hacía caso omiso. Y fui a llegar allá a la cárcel donde pasaron muchos escenarios. Allí estaba Dios. Estaba Dios esperándome. Y allí fue que me reconcilié con el Señor. Y te puedo decir, Cristian, que puedo entender hoy en día ese escenario que Dios permitió que provocara en mi vida para tener un encuentro con Él. Y fue algo hermoso donde Dios estuvo allí todo el tiempo, enseñándome a través del Espíritu Santo de Dios. 8 años de mi vida, donde el diablo me decía el primer día, ¿qué vas a hacer? Se burlaba, porque cuando llega esa tristeza y dice, wow, esta va a ser mi casa por 8 años ahora. Pero por encima de eso estaba el plan de Dios. Sí, amén. Por encima de eso estaba el plan de Dios. Dios comenzó a tratar en mi vida. Entonces, Adiel, quería también, ¿verdad?, preguntarte, ya que, ¿verdad?, dijiste que en la cárcel fue el lugar donde te reconciliaste con el Señor. Amén. Pero antes de eso, cuando Adiel Ortiz pisó su celda, como dijiste tú, donde dijiste, este va a ser mi cuarto, sí, por 8 años. Eso Dios me decía el diablo. Esta va a ser tu casa ahora por 8 años. Que en ese momento específico, cuando entras por esas puertas, ¿qué sintió Adiel en esos momentos? Mira, Cristian, allí, cuando yo ingresé a la cárcel, allí en Ponce a Las Cucharas, a las 676, cuando voy entrando por el módulo, pues allí te dan unas directrices y te cambian de ropa y vas a entrar allí, vas a coger tu catre, vas a coger tus artículos personales y te dirigen al módulo que te toca. Pues cuando yo oí el sonido de esos portones, que todavía pienso y es algo bien impactante, cuando se abre el portón y yo iba pasando portón tras portón. Y cuando yo llego al módulo, yo veía y miraba y wow, donde yo voy a vivir ahora. Y entonces pasaron esos sucesos por mi mente, tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Hasta un entonces después Dios me hizo entender, hay planes míos sobre ti. Pero mi anhelo todavía como ser humano era salir para la calle, pero habían unos planes de Dios. Contraté un bufete de abogados que eran bien conocidos, pero había un plan de Dios. Amén. Había un plan de Dios por encima en mi vida. Amén. Entonces, Adiel ya ha ingresado a la prisión, ¿verdad? Ya nos dijiste que aceptaste al Señor en aquel lugar. Entonces, ya Adiel reconciliado, pero aún en aquel lugar. ¿Cómo hiciste, verdad? Aparte de que quizás Dios trataba contigo personalmente allí, pero ¿cómo hiciste para llenarte cada día más de Él, sabiendo que estabas rodeado de personas que quizás no podían compartir el mismo pensamiento que tú, que existía un Dios que perdonaba? ¿Cómo allí dentro pudiste buscar cada día más la presencia del Señor? Mira, hermano Cristo, te explico que la vida allí es bien diferente a la libre comunidad, la vida allí. Entonces allí, habían días que llevaban capellanes, llevaban su bocinita con una ruedita y un micrófono. Y día tras día le tocaba a X hermano a llevar la palabra a cada módulo diferente. Pues llegó ese día que ellos estaban predicando y hicieron esa pregunta: ¿quién quiere aceptar al Señor? Pues allí los confinados pues se pegan del portón de su celda porque trancan a todo el mundo
y ellos predican de la plazoneta Ok. hacia los 2 pisos, primer piso y segundo piso. Y ellos hicieron esta pregunta: ¿quién quiere aceptar al Señor? Que se pegue al portón y levante la mano. Pues ese día me acuerdo que yo lo hice. Me pegué al portón y saqué la mano por donde dan los alimentos y acepté al Señor. Desde ese entonces, pues me dieron un tratado pequeño, azul, y yo comencé a leer ese tratado, pero yo no entendía nada. Entonces, día tras día, pues allí habían 48 confinados. Y día tras día, pues yo no entendía nada. Ujú. Yo no sabía cómo orar. Yo no entendía lo que estaba leyendo. ¿Y qué quiere decir esto? Y día tras día, después Dios trató conmigo y me hacía entender que siguiera leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Hasta que llegó un día que me acuerdo que dice la palabra que comiera, Jeremías creo que fue, que dice que comiera de rollo. Ujú. La Biblia, como bien saben, en el Viejo Testamento, pues venían en pergamino. Sí. Y él le da una directriz a que comiera de rollo. Y me impactó esa porción bíblica. Y llegó entonces a través del Espíritu Santo y estudiando la palabra, Dios me hizo entender que siguiera leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque allí había tiempo para eso. Había tiempo de más, de meterse con Dios. Y día tras día Dios derramaba si hay hambre de Él, si hay hambre de justicia, si hay hambre de estudiar la palabra. Y así Dios fue explicándome a través del Espíritu Santo y leyendo la Biblia todos esos escenarios. Hasta que llegó entonces, en la primera cárcel me acuerdo que estuve 8 meses. 8 meses. Después me llamaron a Adiel Ortiz Romero, traslado. Y uno como confinado, uno pregunta, ¿para dónde? Esa es la frase del confinado. ¿Para dónde el traslado? Y ellos me dijeron, te van a llevar para el pueblo. Me acuerdo que fue Ponce Mey. Ese es el pueblo. Entonces me trasladen y allá había una iglesia. Porque la primera cárcel, pues allí llevaban el culto, como te expliqué. Sí. Pero en la segunda ya había un templo en sí que todo aquel que quería asistir a los cultos podía bajar. Le daban la oportunidad al confinado de bajar allí. Todo aquel que quisiera gritaban, iglesia, y tenía que estar preparado, vestido para salir, y el guardia te dirigía hasta la capilla. Ok, perfecto. Entonces pasa ese traslado, ya, ¿verdad? Estás llenándote del Espíritu Santo. Entonces, Adiel, ¿cómo fue también ese momento en el que de la cárcel te trasladan ahora para un hogar? Y tú dices, espérate, ya quizás sí voy a estar encerrado, pero voy a estar en un hogar. ¿Cómo también fue ese traslado? Oye, ¿cómo te llegó la noticia de que te iban a trasladar? Pues mira, después de Ponce Mey, que es la segunda cárcel que corrí, después llegó otro traslado y me llegó el traslado para las mínimas. Esa es la tercera cárcel que corrí, allí en fase 1. Y allí pues Dios, te puedo decir que me enseñó unos puntos que lo iba a necesitar la enseñanza para enfrentar los obstáculos que iba a enfrentarme allí en el hogar Nueva Vida, allí en Humacao. Llegó el momento pues que yo anhelaba por mucho tiempo, porque decían traslado, fulano, fulano, y yo anhelaba y le decía a Dios cuándo llegará ese día. Ujú. Y llegó ese momento, me llaman a Adiel Ortiz Romero, sociales. Sociales es que prepara tu expediente y ve que tú estás preparado y cualificas para ese beneficio, Para ese beneficio. para esa bendición, para decirlo así. Llegó ese momento, Adiel Ortiz, recoge que te vas. Wow. Y me acuerdo que fue como a la 1 de la tarde y me dijeron, te aprobaron el hogar. El grillete no te lo aprobaron, te aprobaron el hogar. Pues ya yo tenía todo recogido, porque si no era el grillete, era el hogar. Era el hogar. Y llegó ese momento, recogí, lloramos, muchos hermanos, y me impacta estoy pensando ese momento. Muchos hermanos que estaban metidos con Dios. Me llegó el momento de traslado de allí. Y llegué a Humacao, donde Dios pues tenía una posición para mí que me posicionó como líder de capilla allí, donde Dios me llevó un proceso donde yo iba a necesitar esa herramienta
para Amén. cuando abriera las puertas para la libre comunidad. Dios me levantó allí como líder. Amén. Como líder de salida y como líder de capilla, donde Dios pues ya me estaba enseñando a pregonar la palabra, a predicar la palabra y cómo liderar sobre otros hermanos y enseñar y dar por gracia lo que por gracia uno recibe. Amén. Bien interesante ese tiempo que estuve allí en el Hogar Nueva Vida y le doy las gracias a Dios porque Dios tiene el tiempo perfecto para cada momento en el ser humano. Amén. Sí, Señor. Dios sabía que posiblemente se me abrió los portones antes de tiempo, no estaba preparado para ir a la libre comunidad y mantenerme firme en el camino de la justicia. Habían unas enseñanzas que eran necesarias en mi vida para recibirla, para enfrentar lo que me iba a encontrar en la libre comunidad. Recuerda, hermano Cristian, fueron 8 años. Cuando llegó ese momento de yo partir del Hogar Nueva Vida en Humacao y llegué frente a mi casa, yo me sentía como en una esponja, encerrado. Y yo me paraba frente al hogar de encaje de mis viejos y yo decía, wow, cómo ha cambiado todo esto. 8 años. Sí, 8 años que pasaron. Y comencé. Ahí llegué al hogar, ahí llegué rápidamente a congregarme a la iglesia MI de aquí del Coco Nuevo de Salinas, la cual pastoraba nuestro pastor Asnel Vargas junto a su amada esposa Patricia Cruz y familia. Y aquí estamos gozándonos ante la presencia del Señor y aprendiendo día tras día. Amén. Amén. Entonces, ayer llega a la libre comunidad y la oportunidad que he tenido de hablar, ¿verdad?, con exconfinados, es un poquito curioso en la forma en la que tú ves el mundo, porque lo ves diferente, como expresaste, fueron 8 años. 8 años te paraste frente a tu hogar, tú decías, wow, siento que no estoy en mi hogar, porque eran 8 años. Sí. Pero esos primeros días en la libre comunidad, Diel, ¿cómo enfrentaste? Porque es un enfrentamiento que vas a tener ahora con quizás personas que estaban contigo antes de tu estar en prisión, personas que quizás con las cuales te amanecía. ¿Cómo enfrentaste esa batalla ahora que ibas a tener con el mundo? Pues mira, hermano Cristian, te puedo decir que los primeros días, pues, como tú dices, es una batalla. Rápido que ves que se enteraron que estaba la libre comunidad, llegó una persona, un amigo mío del mundo, llegó un amigo mío y me hizo esta pregunta y me dijo, Adiel, ¿qué vas a hacer? Me hizo esa pregunta y yo rápido, Dios me hizo captarla y le dije, no, yo soy nueva criatura. Yo le estoy sirviendo al Dios Todopoderoso, al Señor. Y esa persona le cambió el semblante. Porque es el mismo diablo, no fue él. Porque el enemigo envía a sus alicates para zarandear a aquel que se está esforzando, agradándole a Dios. Sí. Pues me acuerdo que desde ese entonces, después, mira, no lo vi por un tiempo, esa persona, pero yo entendí que fue el enemigo. Y ahí entendí esa porción bíblica que hay que pelear la buena batalla. Sí, hay que pelear la buena batalla. Y fue bien impactante, pero también gozoso, porque yo decía, wow, estoy libre. Sí. Estoy libre. Y le di valor a esa palabra de que es ser libre. Amén. Libre y más en Cristo Jesús. Amén. Uno le da más valor cuando vive por ese proceso, estar detrás de una reja y estar doblemente preso. Sí, claro. Preso del enemigo y preso físicamente. Sí, Señor. Y Dios me libertó de las dos. Amén. Físicamente y espiritualmente. A Dios le damos gloria. Amén. Entonces, Adiel, ahora te voy a mencionar un nombre. Un nombre de una persona. Y yo quiero que tú me digas qué significa esa persona para ti. Y es Wilfredo Peña. Wilfredo Peña es mi tío político. Mi tío político. Y lo amo mucho, lo amo mucho. Wilfredo siempre me iba a visitar y siempre me daba mi cantazo con la palabra. Y me decía, tú vas a ser líder. Me acuerdo en el hogar, Adiel, tú vas a ser líder. Tú vas a ser un líder y tienes poder, sigue para adelante. Y él iba con mi tía y mi abuela y me las llevaba para que yo las viera a la cárcel y en el hogar Nueva Vida. Amén. Amén. O sea, de verdad sabemos que fue una persona que estuvo siempre Amén. al pendiente de ti. Sí. De ese tiempo, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Saber que Dios pone personas en nuestra vida que uno dice, wow,
Son personas de admirar. Son Amén. personas de admirar. Entonces, Adiel, ya, ¿verdad? Dios te llama ¿verdad? A la libre comunidad. Dios te saca de allí. Te dio el tiempo suficiente, ¿verdad? Para tú prepararte. Y llegas a este lugar, que es donde nos encontramos hoy, en la Iglesia de Dios Pentecostal de Medellín del Coco. Y Dios te empieza a enseñar o a darte esa hambre por las vidas. Y hoy lo vemos reflejado en que, ¿verdad? Eres el líder de evangelismo de nuestra iglesia. ¿Cómo ha sido ese ministerio, ¿verdad? Para ti, porque es una posición en la cual caiga mucha responsabilidad, porque estamos buscando las vidas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti en tu vida? Bueno, hermano Cristian, te puedo decir que Dios me hizo sentir estas palabras. El ejemplo que tú dabas antes no es correcto. Te saqué y te voy a llevar para que digas lo que es correcto. Amén. Y es bien gozoso, es bien alegre llevar la palabra del Señor y hablarles a todos en la comunidad y donde me lleve Dios de la palabra del Señor. Que si lo hizo conmigo, lo hace contigo, amigo, que puede vernos a través de las cámaras. Porque Dios no hace excepción de personas. Lo Amén. hizo con nosotros, lo puede hacer con usted. Sí, Señor. Por eso siempre, mientras haya vida, hay esperanza. Porque Dios no permite que el ser humano abra los ojos porque los abra, sino una oportunidad para que el ser humano reaccione, para que el ser humano se dé cuenta que es una oportunidad que Dios le da para que reaccione y le permita que Dios entre a su vida a través del Espíritu Santo. Amén. Es bien interesante porque Dios me ha traído a la libre comunidad transformado por el poder de Dios, Cristian. Entonces me expresó y me dijo, ahora tú vas a enseñarle a todos aquello que en otro tiempo tú diste un mal ejemplo, le voy a decir, no es así. Tú vas a decirle, el ejemplo correcto es en las manos del Todopoderoso. Y así estamos haciendo y a Dios le damos gloria. Y es un gozo que siempre que Dios nos mueve a través de la iglesia, junto a la iglesia, junto a nuestros pastores, llevar la palabra calle arriba y calle abajo. Y cuando hay oportunidad que Dios abre personalmente, Amén. a hablarle a las almas de salvación. Hoy mismo podemos testificar que sonó el teléfono. Sonó el teléfono y me dijo la persona, yo necesito de Dios. Y yo le dije, estás en lo correcto. Mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y le dije estas palabras, si lo hizo conmigo, y me decía, guau, a ti es que yo te veo a ti y quiero eso. Entonces yo le dije, si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Solamente le tienes que permitir que Dios entre a tu vida, que Sí, Dios Señor. entre a tu familia y entre a tu hogar. Y vas a ver todo diferente. Y él decía, wow, y lo invité el domingo. Pero me dijo, no hay una actividad con mis hijos el domingo, pero voy a llegar. Y yo le dije, pero vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Recuerda que es necesario que Dios entre a tu vida. Es necesario, como Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Porque es necesario, porque sabemos que estamos hoy aquí, pero mañana no sabemos. Sí, Señor. Por eso Dios compara la vida del ser humano como la neblina. Que posiblemente tú estás oyendo la voz de Dios hoy, pero ahorita no sabemos. La neblina está hoy y ahorita no se sabe, hermano Cristian. Pues yo le dije a esta persona, llega, que Dios tiene cosas hermosas. Y si llegas a la casa de Dios, donde Dios envía salvación y vida eterna, Sí, Señor. Amén. no te vas a ir como llegaste. Amén. Y él me dice, ora por mí porque yo necesito. Pues mira, ábrele las puertas de tu corazón a Dios y que Dios entre. Y me decía, wow, sí, necesito de Dios. Él mismo reconoce y le dije más, le dije, no es primera vez que tú me llamas y tenemos este diálogo. ¿Te recuerda aquel día que te regalamos una Biblia? Sí, la tengo ahí. Dios quiere tratar contigo. Y podemos testificar de estas cortas palabras que tuve con ese amigo. Amén. Y él testificaba mismo, yo necesito de Dios. Y eso hacemos, haciendo la voluntad de Dios, donde Dios nos lleve, hermano Cristian. Amén. Y es de gozo. Es Es de gozo alegría poder ser un instrumento útil en las manos del en las manos Señor. de Dios. Porque estoy seguro que antes quizás de caer en prisión, no imaginabas que ibas a estar en esta posición hoy en día. Pero como los caminos del Señor son misteriosos
y uno no sabe, ¿verdad?, por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Hoy, Adiel Ortiz reconoce que el pasar por la prisión, el pasar por el hogar, todo fue propósito del Señor para hoy estar aquí. Amén. Amén. Y es un gozo, hermano Cristian. Es un gozo porque yo nunca pensé. Yo era una persona tímida en el punto de vista de estar frente a muchas personas. Muchos ojos mirándote. Nunca pensé yo le estar en un atril predicando el evangelio. Por eso es un privilegio. Amén. Es un Sí, gozo Señor. y es una bendición predicar y testificar del Todopoderoso lo que hace la vida del ser humano cuando el ser humano le permite que le entre a nuestras vidas. Amén. Entonces, Adiel, a toda esa gente que quizás te va a ver, jóvenes, damas, caballeros, ¿qué podemos decirle a esa gente que está buscando cómo llenar un vacío en su vida? ¿Qué podemos decirle a esa gente para que puedan acudir a los pies del Señor? ¿Qué podemos hablarle a esa gente? Mira, lo que podemos decir, hermano Cristian, que como dice Juan capítulo 15, hay un versículo bien poderoso, que apartado del Señor, nada puede hacer el ser humano. Amén. Y es una realidad que se hizo en el efecto en la vida de Adiel Ortiz Romero. Muchos años caminando errante en el barrio Coco de Salinas y pueblos cercanos. El ser humano sin Dios no puede tener una vida con sentido. El ser humano sin Dios no puede tener una vida de provecho. Sí, Señor. El ser humano sin Dios se va destruyendo. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado destruye al ser humano. El pecado te desbarata. Por eso el enemigo no paga bien. Por eso hay que permitir que el Todopoderoso entre en la vida tuya, amigo, que pueda oír o que va a ver este video. Permitir que Dios entre a tu vida porque va a ser de bendición. Sí, Señor. De bendición porque la palabra dice, oye bien interesante esto, que Dios no quiere que el ser humano perezca, sino que todos procedan a Él. ¿Para qué? Para que Dios le entregue vida eterna. Amén. Para que Dios le entregue la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que le entregue todo lo que Dios tiene destinado para cada ser humano. Sí, Dios ama al ser humano, Cristian. Dios por eso Dios Padre envió a su Hijo para que ninguno perezca. Amén. Sí, sino Señor. que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, amigo, te podemos decir que es una noche especial donde Dios va a permitir que tú oigas esta entrevista y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mientras haya vida y esperanza. Así, amigo, reacciona con esta entrevista, esta palabra de parte de Dios. Porque mientras haya vida, esperanza. Y por un propósito, Dios va a permitir que oiga la voz de Dios una noche más. Por eso invitamos a todo amigo, hermano Cristian, a todo aquel que posiblemente esté en tristeza, esté llorando, esté pasando por un momento de angustia y dolor, que no está todo perdido. Sí, no, señor, está todo perdido. Hay una esperanza en esta noche, hay unos cielos abiertos. Es tiempo de trancarle la puerta al pecado, es tiempo de trancarle la puerta al enemigo y abrirle las puertas al Dios del cielo, abrirle las puertas al cielo para que se derrame en tu vida. No está todo perdido, amigo, que puede vernos en esta noche, mientras haya vida y esperanza. Hay bendición de Dios. El cielo, el reino de los cielos se ha acercado, como le dijo Juan el Bautista, allá en el desierto de Judá. Se ha acercado el reino de los cielos, porque está la palabra que liberta al ser humano, hermano Cristo. Amén. Y recuerden que solamente los valientes arrebatarán el cielo de los cielos. Así que, Adiel, es más que un privilegio, un gusto, amén, poder tenerte aquí y escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y sabemos y creemos que esto solamente es el principio. Lo que estamos es probando de la presencia. Amén. Porque llegará el día en que estemos allá arriba en el cielo juntamente con el Señor y será para una eternidad con el Señor. Sí. Así que, Adiel, más que un gusto, un privilegio, un saludo a tu hermano Abner Ortiz, que yo sé que a lo mejor tiene que estar por ahí viéndonos, amén, Dios los bendiga, de seguro. Así que sí, Dios los bendiga a todos por allá por Florida, a nuestros amigos, hermanos por allá, Dios los bendiga de manera especial. Amén. Y seguiremos orando, Adiel, seguiremos orando, ¿verdad? Para que así como Dios lo hizo contigo, ¿verdad?
lo sigue haciendo con las vidas. Y declaramos que Aniceto pronto va a estar aquí. Amén. Eso lo creemos por fe. Esa es la fe. Amén. Y la fe es la certeza que lo que vemos no es, sino lo que se aproxima. En Sí, el nombre Señor. de Jesús. Amén. Así que un gusto. Saludamos también a nuestro pastor, que aunque usted no lo vea, Amén. pero el pastor es el que siempre está detrás Amén. de todas estas cámaras, el que de verdad siempre está trabajando mano a mano conmigo, y es un privilegio, Adiel. Sí, Dios bendiga a nuestro hermano Guardemar, nuestro pastor Ángel Amén. Vargas y a Sael Vargas, está aquí con Amén. nosotros en la cabina. Sí. Dios le bendiga de manera especial. A Neri está por ahí Neri también está por Dios le ahí. bendiga. Hoy ya vemos un buen grupo aquí, así que Amén, gozándonos. es un gozo. Yo hago esto porque me gusta. No, y no es que me gusta hablar por una cámara, es que me gusta decirle a la gente lo mucho Amén. que Dios puede hacer en sus vidas. Si ellos solamente pudieran llegar y gustar de la presencia del Señor, se darían cuenta que es mejor un día en su atrio que 1000 fuera de ellos. Wow, hermano Cristian, y es algo hermoso. Es que no terminamos esta entrevista porque el Espíritu Santo se prende uno aquí en fuego y rompe en el nombre de Jesús. Mira, es que es algo tan hermoso que Dios le quiere entregar al ser humano que va más allá de la muerte. Amén. Es Sí. vida eterna con Cristo Jesús, porque el que está en Cristo no muere, sino vive. Eso En sí. Cristo Jesús ni la muerte puede detener lo que Dios quiere entregarte. Mira qué tan hermoso es lo que Dios quiere darte. No, oye, hay unas bendiciones terrenales que Dios tiene preparadas para ti, sí, pero hay algo más hermoso. Amén. Que es la vida eterna. La vida eterna y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano Cristian. Amén, eso es así. Wow, es que es algo hermoso. Y vuelvo y repito, si la gente pudiera gustar de esto, créeme que no mirarían atrás. Porque nosotros lo hicimos, miramos atrás un día y nos arrepentimos. Y ya que estamos aquí, no vamos a soltar la mano del arado, no lo vamos a soltar. Así que estamos aquí, lo que ustedes necesiten, como siempre les digo, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, tanto por YouTube, Facebook, TikTok, mientras dure, ¿verdad? No sabemos lo que pasará, pero, ¿verdad? Dios sabrá lo que pasará, ¿verdad? Con dicha página, pero si no, mientras esté presente, por TikTok, Sembrando la Semilla, y por Facebook, Sembrando Semillas. Así que sigan también la página de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal MI Coco, ¿verdad, pastor? Así mismo es, sigan nuestra página todos los domingos. Nuestros cultos de adoración son transmitidos por nuestra página, la página de la iglesia de YouTube. Y los jueves también siempre, ¿verdad? Se transmiten los cultos, Adiel. Amén. Calle arriba y calle abajo. Se transmiten los cultos los jueves, así que síganos también en la página de la iglesia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerda, Cristo te ama y viene pronto, así que corre por tu vida. Amén. Dios le bendiga de manera especial.